Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, porque ahí aunque durante toda esta semana, lo que va de la semana y lo que resta de la semana, este será uno de los temas, el tema de la justicia sobre todo será parte del temario, de la mesa de trabajo, por el hecho de que estamos justamente ante casos como por ejemplo el de Odebrecht en el día de ayer, que se estaba celebrando también, y que en principio pues se había dictado por la no comparecencia de un testigo del Ministerio Público, el primero en ser citado para declarar, no se presentó a la audiencia, el tribunal decidió dictar una orden de conducencia internacional por esta ausencia, porque se habían coordinado todos los esfuerzos para que estuviera presente, pero resultó que ya no estaba en el país y que luego el Ministerio Público solicitó que se revocara esa decisión de la Corte porque en el caso se había presentado un imprevisto y no se había podido lograr que el testigo viajara a la República Dominicana porque iba a ser una comparecencia, iba a ser presencial su participación. Esa medida también fue acogida y revocada entonces la decisión primera del tribunal. Luego también tenemos el depósito de la Fiscalía del Distrito Nacional del caso de César el Abusador, que todo el mundo lo ha visto como, bueno, que mientras estaba trabajando en los otros casos también la Fiscalía estaba trabajando. Pero no olvidemos que recientemente se le había enviado una comunicación advirtiéndole a la Fiscalía del Distrito Nacional que el plazo para presentar acusación contra César el Abusador y compartes pues estaba venciendo y solicitaron una prórroga que no recuerdo si vencía ayer u hoy, pero estaba próximo a vencer también esa prórroga que se le había concedido, otra prórroga que se le había concedido al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía del Distrito Nacional, porque supuestamente se había contabilizado mal la cantidad de días que se otorgó para la primera prórroga, incluyendo supuestamente los días feriados. ¿Tú recuerdas eso, no? Pero hay otros temas que también son de interés para la ciudadanía y sobre todo algo que podría marcar un respiro y que Juan Sebastián tocó en la noche de ayer sobre el caso de la presión de la deuda, la confección del presupuesto del año 2021, la cantidad de dinero que tendríamos nosotros como país que erogar para honrar el servicio de la deuda. Desde hace más de una semana nosotros teníamos información de que el gobierno dominicano estaba en unas negociaciones de recompra de bonos de compromisos que vencían el año 2021, 2022 y 2025 y que esto alcanzaba una cifra de 1.132 millones de dólares. De esa parte había creo que unos 500 y pico de millones de dólares que vencían en el año 2021. Lo tengo por aquí. Tengo que confirmar la cifra, pero ¿qué hizo el gobierno? A los tenedores de esos compromisos les dijo, yo les voy a comprar estos bonos ahora con el precio de lo común, o sea, el precio que está en el mercado, con un poco, por supuesto, de menor costo, para honrar ese compromiso, pero al mismo tiempo, o sea, eso significa, se podría interpretar como una reducción de la deuda externa, pero realmente es un manejo económico que se ha hecho porque el gobierno ha dicho con bonos que podrían vencer en el año 2035, colocándolos ahora, conseguimos una mejor tasa que los que tenemos para honrar de aquí al año 2025. Si aprovechamos y recompramos esto ahora, podemos colocar esos bonos y trasladar esos bonos para el año 2035, trasladando el compromiso de honrar esos pagos
hasta ese año consiguiendo una mejor tasa. Y ciertamente la jugada parece que le salió bien a las autoridades de la República Dominicana porque lograron tasas más atractivas, menores que las que tenían los bonos que se vencían entre el 21 y el 25, y esto significa innegablemente un respiro para las autoridades que en ese periodo, 2021 hasta 2025, estarán entonces con una presión mucho menor porque no habrá vencimiento de deuda para durante ese tiempo. Y eso en una época como el año 2021, el año 2022, donde no se proyectan una estabilidad completa previo a la pandemia, pues sin lugar a dudas que le da un buen respiro, y creo que ha sido una buena iniciativa de las autoridades financieras y monetarias del gobierno que han iniciado ese proceso y que ha culminado justamente con lo que ya se nos había informado. ¿Tu opinión? Atahualpa, tú me enseñaste un vocablo que se llama pirulí. Es algo que alguien se chupa, ¿verdad? Caramelo. Es un caramelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el gobierno ha hecho? La diferencia de intereses del servicio es de 0.10, es mínima. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno tenía que pagar el año que viene, al 2025, que es prácticamente el periodo que queda de gobierno. Es lo que queda de gobierno. Tenía que pagar de intereses 1.260 millones, de parte de los intereses, porque no son todos. Una parte de los intereses, unos 1.260 millones de dólares, lo que se llama servicio de la deuda, es decir, los intereses. ¿Qué hizo el gobierno? Colocó un bono hasta el 2032 por 1.193 millones en vez de 1.162, unos 64,1 millones de dólares más para vencerse después. Y con ese dinero recomprar ahora lo que íbamos a pagar de intereses, parte de lo que íbamos a pagar de intereses de aquí al 24, al 25. Para que este gobierno ahora disponga de más dinero. Pero lo que estamos haciendo es diferir la deuda y aumentarla. Eso fue lo que expliqué. O sea, lo que millones de dólares más por diferirla. Eso es todo para que el gobierno pueda tener una gestión políticamente atractiva. Eso es todo. Eso no tiene ningún logro. Eso es mandar para después y aumentar una deuda. ¿Qué se busca con eso? Bueno, que las entidades que monitorean los créditos públicos digan, bueno, los vencimientos son menos, vamos a prestarle más dentro de este nivel a la República Dominicana. Eso es lo que han hecho, es garantizar recursos para el periodo que les toca a ellos gobernar y echarle la mierda a los que vienen en el 2032. Pero espérame, yo no he dicho en ningún momento que se ha bajado la deuda externa ni nada de eso. Yo señalé que podía interpretarse cuando ciertamente no es así. Lo que se ha hecho es lograr que justamente en un periodo que necesitamos recuperación, que necesitamos recursos para relanzar y tomar el ritmo que teníamos antes de la pandemia, el gobierno ha hecho este logro, y eso es fácil de explicar en un lenguaje popular. ¿Cuál es? Si usted tiene un pagaré que le vence pasado mañana y se lo prestaron a un 10%, como lo conoce la población, y yo consigo a alguien que que me va a dar el dinero de ese pagaré, que yo lo tengo al 10% y que tengo que pagarlo mañana, y que significa esto un sacrificio porque no lo voy a tener, o voy a tener que sacarlo de un lado que no está programado, que no puedo hacerlo, y lo consigo que me lo preste a un 8 y me lo ponga a 2 años más para allá para honrar ese compromiso. Óyeme, yo no creo que sea una medida que la intención es tener más dinero. El problema es que nosotros necesitamos recursos para recuperarnos en el año 2021, 2022, 2023. Y lo que se ha hecho es eso, que
se ha quitado ese compromiso que era, como digo, trasladándolo aquí, a 2 días lo hemos puesto para 2 años. Estamos de acuerdo. Mi preocupación. Yo creo que es una medida, una jugada bien hecha, bien pensada, porque el año que viene es un año supuestamente un año de sacrificios y un año de que necesitamos recursos. Y nos estamos quitando de compromisos que tenemos que honrar en el 21 y hasta el 25 y lo estamos trasladando para el 32. Y si tú quieres que lo aplatanee más, me voy a la fábula de que, bueno, cuando de aquí al 32 o habla el caballo, o se muere el caballo, o habla el caballo, o se muere el rey. No. El problema es que suceden siempre históricamente las 3 cosas. Habla el caballo, muere el hombre y muere el rey. Pero he sido descarnado con lo que he dicho, porque la retórica, estamos hablando de un logro y de que no. Hemos diferido el pago de la deuda del 21 al 25 con un aumento, dije que era 60, no, son 6,1 millones de dólares, ahorita me equivoqué. Aumentó 6,1 millones de dólares, eso que vamos, esa parte de la deuda. Eso está bien, pero mi preocupación es que eso va a mejorar las calificaciones de riesgo y ojalá que la imprudencia no nos desboquemos con un aumento desmedido de la deuda peor de lo que está. Ese es mi miedo. Bueno, pues la preocupación es válida, pero yo creo que la jugada ha sido inteligente. La decisión fue inteligente y me parece que se está pensando desde el equipo económico del gobierno. Una nueva ministra de la Juventud fue nombrada por decreto por el presidente Luis Abinader, es Luz Jiménez Ramírez, que a partir del día de hoy es la que sustituye a Kimberly Taveras en el Ministerio de la Juventud por la renuncia de Kimberly. Esa Luz Jiménez Ramírez era la viceministro de Planificación del Ministerio de la Juventud y el presidente entonces la nombra ahora como ministro de la Juventud en sustitución de Kimberly Taveras, que en el caso de Kimberly se ha hablado que el presidente se va a mantener como espectador, como debe ser, en la investigación que se sigue a su caso. Nos vamos a una pausa muy breve, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.